A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontrías. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de su programa Ciudadanía en Acción para las provincias cruceñas y Radio Amboró en Santa Cruz de la Sierra. Queremos primero que nada saludar a aquellas radios que nos apoyan voluntariamente emitiendo el programa Ciudadanía en Acción en las provincias cruceñas. En Comarapa, Radio Amistad. En Camiri y Boyuibe, Radio del Chaco. En Santa Cruz de la Sierra, Radio Amboró. En Buenavista, Radio Potencia Dinámica. En Portachuelo, Radio Huendá. En San Matías, Radio Ecología. En Guarnes, Radio Estilo. En Samaipata, Radio Provincia. En San Ignacio, Radio Modelo Niño Jesús. En Roboré, Radio Marilyn. Y en Yapacaní, Radio Amboró y Radio Omega. El día de hoy contamos con la asistencia y el apoyo de Juan Carlos Díaz, él es abogado constitucionalista. Bienvenido, Juan Carlos, al programa. Un placer tenerte acá. Encantado, Rolando. Gracias por la invitación. Bueno, dentro de lo que es educación ciudadana, este afán que tenemos nosotros por compartir con el pueblo y sobre todo con la gente de provincia, lo que sucede en la política departamental y nacional, el día de hoy queremos hablar sobre las violaciones a la Constitución. Juan Carlos es un abogado que nos ha estado apoyando, no solamente a mi persona, sino a otros activistas, de una manera muy abierta, en plantear demandas legales y constitucionales contra las violaciones que se vienen haciendo a la Constitución, a los derechos del pueblo. ¿Cuándo empieza, querido Juan Carlos, las violaciones a nuestra Constitución? Muy bien, las violaciones han empezado desde el momento en que pretende reelegirse y se hace reelegir como si fuera un primer mandato el señor Evo Morales, luego de aprobada la Constitución Política del Estado. Recordemos que a través de medios de comunicación vimos de que por la unidad del país, decía el presidente Morales, me han pedido que solamente haya una reelección y he accedido. Entonces, esa primera violación se la hizo en el Congreso, cuando este Congreso no tenía las facultades para modificar lo ya aprobado en la Asamblea Constituyente. Y es a partir de esta situación que de manera ilegal, buscándole dar el tinte a través del Tribunal Constitucional, es que hacen una interpretación y se lanza esa resolución que dice que efectivamente a partir del 2009 esa elección de Juan Evo Morales contaría como su primer mandato. Esa es la primera violación y que lamentablemente no hizo nada ni la oposición y lamentablemente también el pueblo boliviano, a diferencia de hoy en día, poco y nada hizo al respecto. Parece que esto pasó un poco desapercibido por lo que yo estuve averiguando, estuve leyendo. Quisieron taparlo como que como es una nueva constitución, la anterior elección no cuenta. Correcto, eso es lo que indicaron. Ok. ¿Y cómo continúa? ¿No hubo demandas? ¿No hubo ningún tipo de exigencia por parte de la oposición al respecto? ¿Cuál es la siguiente violación notoria a la Constitución? Precisamente cuando se hace esa interpretación y habilitan de manera ilegal esa nueva reelección. Por eso es que recordemos que va por su cuarto mandato, desea su reelección y ahora pretenden la indefinida. Pero esto lo logra el movimiento socialismo porque ya tenían 2/3 en la asamblea del gobierno, ¿cierto? Correcto. Y a partir de ahí es que empiezan a
pretender dictar leyes que van favoreciendo acorde a los intereses que ellos han manejado. Lamentablemente, la Asamblea, hoy denominada la Asamblea Legislativa, está compuesta en su mayoría por personas no idóneas, no importa el partido de donde vengan, personas que se han convertido en simples levantamanos y no aportan, no critican, no proponen, que también tiene gran culpa la oposición, toda vez que esto no lo ha ido socializando, y lo han ido socializando que sectores civiles, y hoy en día la batuta la han tomado afortunadamente las plataformas. Bueno, las plataformas ciudadanas empiezan a tener un empuje fuerte, yo diría hace unos 3 años aproximadamente, pero es porque se vuelve más crítico las violaciones a la Constitución. Te hago un pequeño paréntesis aquí. ¿Te parece que hay premeditación desde el 2009 o hay un error que tratan de enmendarlo en lo que es su plan de continuidad al declarar que no es válida la anterior reelección? Sin duda todo esto ha sido programado, no nos olvidemos que hay mucha coincidencia con lo que se aprobó en el Foro de San Pablo y que los gobiernos han ido repitiendo y dando estricto cumplimiento, los gobiernos de los países denominados socialistas, donde han ido menoscabando sus instituciones, han ido apoderándose no solamente de el órgano legislativo, que bien eso lo otorgaron o se lo ganaron a través de elecciones, sino también sometiendo a los otros poderes. ¿Y de qué otros poderes estamos hablando? Estamos hablando del judicial y ahora del poder electoral, denominados órganos, pero que vienen a ser lo mismo, donde estos órganos ya no son independientes, están sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo, que a través del dominio que tiene de los 2/3, si es que ve que no le son ya funcionales, que no le sirven, se inventan procesos, no solamente los destituyen, sino que hasta los meten presos. Veamos el caso de Gualberto Cusi, con una ley del notariado. Esta situación, cuando se admitió, es una simple admisión, y por supuesto conlleva esa admisión medidas que van a resguardar para un posible fallo final. Pero cuando lo suspendieron y lo sometieron al proceso, obligaron a los otros miembros del Tribunal Constitucional a que renuncien. A Cusi no le hicieron renunciar, sino por la enfermedad casi terminal que tiene, lo dejaron en una especie de, como por una causa humanitaria, no concluyeron. Pero, ¿a qué llegamos? A que una vez que ya no son funcionales o no le hacen caso, lamentablemente simplemente los eliminan. Pero esta cooptación de los poderes, sobre todo del judicial, creo yo que va más allá de la violación a la Constitución. Lamentablemente, muchos jueces de los que están en ejercicio todavía, al ver tanta violación a la Constitución, a las leyes por parte del gobierno, pareciera que se ven en el derecho, tanto fiscales, jueces o abogados corruptos, de violar la ley en sí hacia el pueblo en casos como acusaciones falsas, acusaciones indebidas. Tenemos el caso terrorismo, por ejemplo, de gente que lleva 10 años en un proceso. ¿Qué no debería ser? Yo te pregunto, ¿es realmente legal que se continúe así 10 años en un proceso? Hasta un estudiante de Derecho y a un ciudadano que ni siquiera haya pisado las aulas universitarias en la carrera de Derecho se da cuenta de que este proceso ha sido armado, es armado, carece de prueba. ¿Y la ley qué es lo que dice al respecto? La ley del procedimiento penal, de que son 3 años como duración máxima. Si en 3 años no se ha logrado una condena que tenga la calidad de cosa juzgada, entonces simplemente se extingue. ¿Qué me voy yo con este punto? El que viole la Constitución un gobierno está yendo en cascada y afectando al resto de las instituciones que tienen que ver con la justicia, sea policía, fiscales, jueces, en fin. Por eso doy ese ejemplo y ese pequeño paréntesis. Volviendo al tema de las violaciones a la Constitución,
estamos hablando ya de la sentencia 0084-2017-18, ¿no? Sí, correcto. Sí, esa es la última violación o la más fuerte que se hace a la Constitución por parte justamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde pasa por encima de un referéndum. Hablemos primero del referéndum. ¿El referéndum en qué nivel está en toma de decisiones del Poder Judicial? O en todo caso, de lo que es la Constitución. Bien, el referéndum es una de las expresiones directas a través del voto popular, es la consulta que se le hace a la ciudadanía y esta decisión es inapelable. ¿Con qué es inapelable? Con el resultado que hubiera obtenido. A través del referéndum, ¿qué nos preguntaron? Si queríamos o no modificar un artículo para poder permitir la reelección del presidente Morales y de su vicepresidente. Fue clarito. Es una pregunta vinculante y es algo que no se puede contestar. Correcto. Ok, entonces mi pregunta es, si es vinculante, es algo que no se puede contestar, ¿por qué el Tribunal Constitucional Plurinacional se toma la atribución de interpretarlo o hacer un fallo muy diferente a lo que es la máxima instancia, que es un referéndum? ¿Qué le da el poder? El poder se lo limita la misma Constitución Política del Estado al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está para no modificar la Constitución, porque el Tribunal Constitucional nace de la Constitución, sus facultades, y entre estas no está jamás el de modificar algún artículo. Puede interpretar, más en ninguno de ellos puede cambiar siquiera una coma de la Constitución. Y lamentablemente, ¿qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? Tenemos la pirámide kelsiana, que nació a través de un filósofo, abogado, politólogo alemán llamado Hans Kelsen, y en honor a su apellido, que esta pirámide se llama la pirámide de Kelsen. Nos habla de que en primer lugar está la Constitución, las leyes, los decretos supremos, y luego tenemos las otras leyes que vienen a ser las leyes departamentales, municipales y sus reglamentos. La Constitución está en primer lugar. ¿Qué es lo que de manera errada y errónea hace el Tribunal Constitucional? Indica de que efectivamente los convenios internacionales, entre ellos la CIDH en su artículo 23, que indicaría que estaría en este nivel de la Constitución Política del Estado, o inclusive por encima si se sobrepone, si es que existe alguna contravención a la misma. Por ejemplo, si nuestra Constitución Política del Estado dijera se aprueba la pena de muerte, y la CIDH dice que la pena de muerte no es una sanción que debe aplicarse a los delincuentes, a los que sean encontrados culpables y condenados, entonces ahí, al haber ese choque de estas dos normativas, que se aplica la que indica a través de la CIDH. Pero en el presente caso, ese artículo 23 que se han agarrado ha sido jalado de los pelos, y aparte de la lectura del mismo artículo 23, ¿qué nos habla? Nos habla de los derechos políticos que tenemos todos ciudadanos para poder, en primer lugar, participar como electores, participar como candidatos a poder ser elegidos. Es decir, tenemos ese derecho, pero también en virtud a qué? En virtud a requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? En ninguna parte dice una reelección indefinida, que es un derecho humano de cualquier ciudadano, el de poder ser reelegido de manera indefinida. Nos habla de que tenemos derecho de ir a votar por tal o cual candidato de nuestra preferencia, que nos haya convencido su propuesta
y nos parezca la adecuada para llevar adelante el cargo al cual está postulando, sea para alcalde, sea para gobernador, sea para diputado y las máximas autoridades ejecutivas. Claro, de hecho, de boca del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el infame Luis Almagro, él daba una explicación respecto al artículo 23 del Pacto de San José, donde él explicaba que la intención de ese artículo es salvaguardar los derechos políticos del pueblo por encima de cualquier intento de dictadura o reelección de un gobierno por encima de la votación o la voluntad del pueblo. No es un artículo que proteja a los dictadores o a los proyectos de dictadores que quieren quedarse en el poder. Eso viene de Luis Almagro, que lamentablemente dio un giro de 180 grados hace tiempo estando en Santa Cruz, en Bolivia. Vergonzosa su intervención en ese discurso, la verdad. Entonces, ya tenemos aquí con la ayuda de nuestro invitado un lineamiento respecto a lo que es la toma de decisiones en lo que es la Constitución, leyes orgánicas, decretos de urgencia, emitidos por el Poder Ejecutivo, en fin. ¿Qué sucede? La gente mucho reclama por qué se gasta tanto tiempo en estas demandas contra el gobierno que son escuchadas por el propio Tribunal Constitucional, que es de hecho quien está transgrediendo la Constitución y quien debe escuchar nuestra demanda. Mucha gente nos ha pedido una explicación al respecto. ¿Por qué seguimos insistiendo y recién estamos yendo a la CIDH? ¿Por qué tuvimos que demorar tanto? ¿Hay ahí un protocolo? Bien, no nos olvidemos que precisamente las acciones de defensa que se han venido realizando, interponiendo, lo hicieron varios colegas entendidos en la materia y que, utilizando lo que dice la Constitución precisamente como medio de defensa, es que recién se interpusieron. Pudieron haberse interpuesto mucho antes, sin duda, pero para que esto haya llegado a ocurrir, primero tenía que haberse dado esa violación a través de la sentencia 084, que se la dio y que la liquidó de manera ilegal al binomio. Entonces, contra esa resolución, ¿qué fue lo primero que se interpusieron? A través de recursos presentados por juristas, entre ellos y redactados con la colaboración de la doctora constitucionalista Dorita Montenegro, que mucho ha tenido que ver en la orientación para esta clase de recursos. Y lamentablemente el Tribunal Constitucional, cuando conoció este recurso, ni siquiera lo admitió, porque hubo el argumento de que no podían revisar sentencias emitidas por su tribunal. Pedimos la complementación y la enmienda correspondiente dentro del plazo que la ley otorga, diciéndole que no era la primera vez que se presentaba que se revise una resolución bajo el denominativo de sentencia constitucional, que ya hubieron otras anteriores y que resolvieron, algunas negando y otras, por supuesto, concediendo. Se las detalló, se las acompañó y se le dijo: están cometiendo un error, señores miembros del Tribunal Constitucional. Pese a ello, se mantuvo su rechazo in limine, es decir, nos cerraron las puertas. Yo te hago una pregunta en este caso porque es aquí donde vamos a la parte central de este programa. La gente quiere entender el procedimiento y por qué se demoró tanto. Yo personalmente leí el documento al que hace referencia Juan Carlos. Todos estos documentos, demandas que el gobierno no ha querido escuchar, el Tribunal Constitucional, el de Justicia, no han querido escuchar, pese a que tienen un sustento legal y constitucional absoluto, tienen peso una vez esto se envía a la CIDH, tienen peso una vez el gobierno salga del poder para poder, valga la redundancia, ¿no?, para poder elaborar juicios de responsabilidad. Sin duda que sí. El último recurso que se planteó, recordemos que fue la acción de cumplimiento, sí, donde ya no tocamos para nada la sentencia constitucional, la 084, sino fue dirigido contra el presidente Evo Morales, su vicepresidente García Linera, y contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, además de que, como un posible tercer interesado,
se lo interpuso contra el vicepresidente del MAS. ¿Por qué? Como MAS iba a poderse, como organización política, iba a verse posiblemente afectado. ¿Te parece, Juan Carlos, que hay todavía algo por hacer en lo que son demandas legales contra la violación a la Constitución? Bien, con todo esto y esto está todavía en revisión, porque como nos opusimos a ese rechazo in limine, todavía continúa en revisión ante el Tribunal. Pero ya estamos también entrando a la CIDH, es decir, nos van a atrasar todos los procesos que se les está enviando a nivel nacional, ya estamos esperando un dictamen de la CIDH. ¿Te parece que este gobierno, siendo que no ha acatado su propia constitución, le va a hacer caso a la CIDH? Mi criterio jurídico es que debería hacerle caso porque está en el deber de hacerlo. Debería, pero viendo el contexto y el comportamiento que ha tenido el gobierno, ¿te parece que le va a hacer caso? No le va a hacer caso, lamentablemente. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda si no hay más demandas nacionales? No que no haya, sino que en realidad no le interesan al gobierno. Estamos esperando el dictamen de la CIDH que parece que sale antes de las elecciones. Muy probablemente el gobierno no le interese, es copia fiel de lo que se ha hecho en Venezuela. No van a hacerle caso a los organismos internacionales que estén en contra de la voluntad que ellos tienen, ¿no? ¿Qué nos queda entonces después de que el gobierno no haga caso a la CIDH? La desobediencia civil y, por supuesto, salir a las calles. Salir a las calles y no tenemos los medios iguales para podernos enfrentar a la policía, al ejército, que lo van a utilizar. Van a utilizarlo para que repriman y maten al pueblo. Sin embargo, todas las protestas que vamos a hacer y que tenemos que hacer tienen que ser protestas pacíficas, pero contundentes, que la comunidad internacional lo vea. ¿Y qué vamos a conseguir? Podríamos conseguir lo mismo que la comunidad internacional ha logrado presionar a Venezuela y le ha dicho: no le reconocemos al presidente Maduro esta nueva elección por tales y tales violaciones. Entonces, por más que gane electo con fraude, porque solamente con fraude va a ganar, quien salga segundo constitucionalmente es el que va y debe asumir la presidencia. Claro. Entonces, Evo Morales y su vicepresidente y todos los diputados y senadores que salgan en su plancha están inhabilitados, porque esa plancha va amarrada precisamente al primer y segundo mandatario. Claro, para finalizar el programa queremos expresarle a la gente que nos ve y nos escucha que ha sido un trabajo arduo de gente como Juan Carlos, como la doctora Dorita Montenegro. También saludamos a Eduardo Gutiérrez, a Luis Fernando Camacho, que son gente que han estado de frente en este tipo de demandas. Pero este tipo que ha tomado este tipo de demandas ha sido necesario. Había que agotar las instancias nacionales para demostrarle a la comunidad internacional que en Bolivia no hay justicia, no hay respeto a la Constitución. Por ende, se deben recurrir a instancias internacionales, como es la OEA o la CIDH en este caso. Estamos a la espera del fallo de la CIDH, que en realidad, siguiendo la lógica del derecho, tiene que ser un fallo que vaya en contra de la reelección por las violaciones a la Constitución. Ahí nos queda, como dice nuestro estimado Juan Carlos, las calles. Pero las calles con paz, con actos de no violencia, porque el gobierno tiene el poder de las armas, el poder de la represión, tiene la fuerza. Recordemos que cualquier acto no violento siempre va a generar menos daño físico o menos bajas que un enfrentamiento violento. En Venezuela se ha visto mucho lo que han sido los movimientos pacíficos o marchas no violentas. Pese a eso, el gobierno con todo ha reprimido, ha causado muertos en el pueblo, en la oposición. Esperemos que eso no llegue a nuestra Bolivia. Esperemos que el gobierno se concientice. Pero lamentablemente, y ahí te hago una pregunta para cerrar, querido Juan Carlos, pareciera que permanecer en el poder para el movimiento al socialismo y los secuaces que conforman esa asociación es un tema de vida o muerte. Por todo el bagaje de crímenes, atentados contra la humanidad que se han dado durante este gobierno, si ellos dejan el poder, van a ser sometidos a juicios nacionales e internacionales. Es por eso que este gobierno no quiere salir. ¿Te parece que saliendo este gobierno, más allá de los juicios nacionales, van a haber otras naciones que los requieran por diversos crímenes? Sin duda que sí, y uno de ellos va a ser el narcotráfico al más alto nivel, y que para Estados Unidos, a través de la DEA y otros organismos internacionales de otros países, sabe que Bolivia es exportador y que el gobierno tiene directa implicancia. Entonces ese va a ser uno de los delitos por los cuales van a ser buscados.
Otro, también tenemos delitos de lesa humanidad como la masacre que se realizó aquí en Santa Cruz, en la cárcel pública. Se habla de más de 70 muertos, otros están hablando casi de 200 muertos y nadie dice nada. Los periodistas tienen las voces embargadas, pero lo saben todos ellos. ¿Y por qué te lo afirmo esto? Porque he tenido clientes que guardaban detención preventiva y sufrieron no solamente los golpes y me decían, a mi lado caían muertos. Entonces, y los amontonaron, los han enterrado dentro de Palmasola. Y a los familiares de esos fallecidos les han tapado la boca. Entonces, esos delitos de lesa humanidad y que se llama genocidio, va a ser uno de los también delitos que van a ser perseguidos a nivel internacional. Lo digo de frente, lo digo sin miedo porque debemos denunciar estas cosas y esperemos que esos delincuentes, porque son delincuentes que violan la Constitución, es delincuente quien no cumple las leyes, pues paguen su pena. No solamente en Bolivia, sino también a nivel internacional. La lucha no ha sido en vano, el tiempo invertido en todo este proceso tampoco ha sido en vano. Contamos con que la gente en provincias, en las ciudades, se una a esta lucha que tiene que ser constante. Es una lucha de largo plazo. Veamos Venezuela. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Hasta aquí entonces Ciudadanía en Acción. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a través de tu medio felicitar al Comité Cívico a través de su actual presidente que de verdad nos está guiando por la manera correcta. Y le digo, presidente, siga adelante, estamos con usted. Hasta luego. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.